Aprovechando que el Sevilla Fútbol Club está pasando un muy buen momento y está en auge, siendo el que más copas de la Europa League tiene con 6, y que tuvo a grandes argentinos en sus filas como el Cholo Simeone, ni hablar de Diego Armando Maradona, o los actuales como Franco Vázquez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y la reciente incorporación del Papu Gómez, vamos a hablar un poco de historia, geografía y los datos que tanto nos gustan. Pero antes vamos a agradecer a Club de Hilo Fútbol en Twitter que nos brindó esta información. El Sevilla Fútbol Club fue fundado en 1890 por Edward Farquharson Johnston Miller, británico, escocés, primer presidente del club. Estudió en Beston House en el mismo momento que lo hacía Alexander Graham Bell. Luego de sus estudios ingresó a la empresa McAndrew & Company de Londres. La empresa tenía sucursales en España y Asia. Edward fue enviado a comienzos de 1870 a Sevilla, ya que se había generado una muy buena conexión comercial entre esa ciudad y Escocia, usando el puerto de Dundee. Por sus logros comerciales fue nombrado vicecónsul británico allí. En 1890, varios jóvenes de origen británico se reunieron en un café y fundaron el Sevilla Fútbol Club, convirtiéndolo así en el segundo club más antiguo de toda España, ya que el Recreativo se había fundado 1 mes y 2 días antes. Justamente frente a ellos sería el primer amistoso. Para dar un poco de contexto, Sevilla es un municipio y ciudad al sur de España, capital de Andalucía con casi 700.000 habitantes. Posee un casco antiguo envidiable que hace que sea la tercera ciudad más visitada por el turismo en España. Un territorio con mucha historia. Pasaron los fenicios, tartesios, cartagineses, para ser conquistado por los romanos. Luego fue sede de España musulmana, Al-Ándalus, que fue incorporada al reino de Castilla de Fernando III, siempre importante para el comercio marítimo y uno de los puertos claves del imperio. Pero volvamos a lo nuestro, el fútbol. Hugh McCall, primer capitán del equipo, propuso la camiseta blanca con rayas rojas verticales. ¿Por qué? Porque venía de vivir un par de años en Sunderland, donde el equipo de la ciudad usaba esos colores y era el furor del fútbol inglés. El tema es que las casacas que venían de Inglaterra no llegaron, y en su lugar se usaron unas de color blanco. Eran más fáciles de conseguir. Así las de rayas verticales rojas quedaron como segunda equipación. Todo esto se dio como contexto del partido de Messina. Diciembre de 1908, un terremoto sacudió Sicilia y Calabria, más específicamente en el estrecho de Messina. Miedo. La prensa mundial contaba las consecuencias y el Sevilla Fútbol Club decidió sumarse a la causa solidaria para recaudar fondos para los afectados por el terremoto. Toda la ciudad se unió para ayudar en lo que pudiera. Se invitó al Recreativo Huelva. El partido y la recaudación fueron un éxito. Desde ese momento se empezó a respetar y darle más atención al fútbol. El club creció en socios. La casaca blanca quedó adoptada para siempre. Como todos los clubes, ingresó en las asociaciones regionales que se formaron por ese entonces. Participó de amistosos y torneos que se armaban para tener rodaje. La Copa de Andalucía, por ejemplo, la levantó en 18 ocasiones. En 1928 se creó la Federación Española de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club empezó en segunda división. Ascendió en 1934 con el abogado Ramón Sánchez Pizjuán como presidente, una de las personas más importantes de su historia. La guerra civil frenó el fútbol, pero hizo que el club tome envión. Tal es así que en 1946 consiguió su primer y único título de la liga hasta el momento. En 1958 fue un año clave, donde se inauguró el mítico estadio Ramón Sánchez Pizjuán, nombre que lleva en homenaje a su presidente que había fallecido 2 años antes y perdura hasta nuestros días. Hago este parate para recordarte que si te está gustando este video o te gusta el contenido en general de nuestro canal, le podés dar me gusta y seguirnos, porque como verán, casi el 100% de nuestras visualizaciones provienen de gente que no son suscriptores, y eso es algo que lamentamos mucho porque siendo suscriptores nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y ahora sí, continuamos con el video. Siguieron décadas de idas y vueltas, 2 descensos rápidamente recuperados, Copa del Rey en el 1948 y algunas participaciones en su futuro gran amor, la Copa UEFA, o la Sevilla Europa League, como le dicen los Centennials.
Llegamos al verano de 1995. La Liga publicó un comunicado donde anunció el descenso administrativo a Segunda B del Celta y del Sevilla. El motivo: incumplir la ley del deporte no presentando los avales necesarios que exigía la competencia. Como siempre, los socios salieron a las calles a defender a sus clubes. Tanta fue la presión que la Liga dio marcha atrás y aceptó nuevamente a ambos clubes. Agrandó la competición a 22, ya que los que habían descendido les prometieron quedar en primera. En 2005 ocupó el banquillo Juan de Ramos y empezó junto a una camada de excelentes jugadores, Canuté, Dani Alves y Luis Fabiano. Una sucesión de éxitos a nivel internacional. Se ganó la final de la UEFA Europa League 2006 por 4-0 ante el Middlesbrough y luego coronó la UEFA Europa League de 2007 ante el Español. Tras un par de Supercopas, un cambio de presidente con 7 años de prisión, en 2014 Unai Emery se hace cargo del primer equipo y logra una hazaña espectacular. 3 UEFA Europa League ganadas al hilo, 2014, 2015 y 2016, y con esto el club se transforma en el más ganador de la UEFA Europa League de la historia. Además, como dato, es el único club en eliminar en ambas competiciones europeas, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, al Manchester United, y con la de el año pasado accedió a equiparar al Liverpool en ser el club europeo con más finales internacionales en lo que va del siglo, por encima del Real Madrid, que tiene 5. Vamos a hablar de un bonus track, donde Ramón Sánchez Pizjuán, 17 años presidente en 2 etapas, el estadio que el club tiene en el barrio Nervión de la ciudad, lleva su nombre, como habíamos dicho. Juan Arza, jugador histórico del club, entrenador y pichichi de la liga de la temporada de 1954 y 1955, jugó en el Sevilla. Max Merkel, el Mr. Látigo, dejó huella cuando entrenó en el equipo entre 1969 y 1971. Pedro Berruezo, primer jugador profesional que lamentablemente perdió la vida en el campo de juego, un 7 de enero de 1973 en el partido entre el Sevilla y el Pontevedra. Alhaji Momodo Njie, más conocido como Biri Biri, fue el primer futbolista de Gambia en jugar en el extranjero y el primer jugador de ese país en jugar en Dinamarca y en el Sevilla. Quedó tanto en el corazón sevillano en sus 5 años que estuvo, que le pusieron su nombre al grupo de ultras. El eterno, el único y el mejor jugador de la historia, Diego Armando Maradona, tuvo su paso por el club en 1992, la verdad que sin mucho éxito, y luego del término de su suspensión por 15 meses impuesta por la FIFA, armó junto con Bilardo en el banco y Simeone en cancha un Sevilla lleno de estrellas. Antonio Puerta, un nacido en el barrio Nervión, a cuadras del estadio, y que jugó toda su carrera en el club, autor de un gol histórico al Schalke 04 que clasificó a la primera final de la UEFA Europa League. En 2007 sufrió un desmayo en el Sevilla versus Getafe, que días después terminó con su vida.